Guadalupe Nettel, muchísimas gracias por tu tiempo, que va un poquito apurado hoy, y enhorabuena por el premio que te han dado. Muchas gracias. Lo primero que te quería preguntar era qué te llevó a escribir esta novela Después del invierno. Pues es una novela que escribí durante muchos años, en realidad me tardé como 10 años en escribirla, se fue cocinando a fuego lento, digamos. La interrumpí varias veces, 2 veces, para escribir El cuerpo en que nací, que es otra novela que publiqué antes, y un libro de cuentos que se llama El matrimonio de los peces rojos. Entonces, pues lo que me llevó a escribirla fueron varias experiencias que tuve mientras estaba viviendo en París, y en ese sentido podemos decir que tiene algún rasgo autobiográfico, pero casi todo es ficción, y las ganas de contar la experiencia de ser extranjero, de vivir fuera de tu país, en ciudades muy inhóspitas como pueden serlo durante el invierno París y Nueva York, y hablar también de cómo la gente se va volviendo muy solitaria, muy encerrada en su burbuja mental, hablar del solipsismo, tanto de un hombre como de una mujer. Son 2 narradores que van contando de manera paralela su vida, uno en Nueva York, él es cubano, y ella mexicana, y va de Oaxaca hacia París. Entonces son experiencias que de alguna manera van teniendo un eco entre ellas. Es una novela de 2 personas, 2 personajes que se cruzan, se encuentran y se separan, que viven como muertos en vida, viven en ausencias. Sí, y yo creo que eso es lo que acaba sucediendo en las grandes ciudades, porque por más que haya millones de personas con las que uno se cruza en el metro, en realidad cada vez estamos más solos, no hablamos tanto con los demás. En París, sobre todo, la gente se aísla muchísimo, no convive, casi ni se mira, y bueno, pues uno se va aislando cada vez más, ¿no? Entonces no interactúas con los otros. Es una experiencia de soledad, sobre todo psicológica. Bueno, y a estas historias que hay cada semana de algún anciano que muere solo en su departamento y se entera la gente un mes después por el olor, no por otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo dramático, ¿no? Ella al principio se da cuenta de que están todos estos rasgos un poco, digamos, psicóticos de los parisinos que ella ve en la calle, y poco a poco va comprendiendo qué es lo que lleva a esta gente a hablar sola, a tirarse a las vías del metro y a todas esas bellezas que suceden cotidianamente, ¿no? Como casi siempre en la vida hay un punto de inflexión, que es el amor, donde nos idealizan y nosotros idealizamos al objeto de nuestro amor, ¿no es así? Sí, ese es uno de los aspectos de la novela, como esta idea de que en nuestra burbuja mental ideamos una persona con la que nos vamos a entender perfectamente, y una idea de felicidad absoluta que está por llegar a nosotros, y entonces hipotecamos todo lo que tenemos en el presente, ¿no? En pro de esa felicidad hipotética que en realidad nunca llega. El punto de inflexión yo no diría tanto que es el enamoramiento, como ese momento en que la gente se da cuenta de su humanidad, de que es falible, de que es transitorio, es perecedero, y es mucho más frágil de lo que hubiera querido reconocer durante la juventud, y cómo muy velozmente se pasa de esa ambición que caracteriza a la juventud hacia una especie de aceptación de lo que realmente eres, ¿no? Y de lo que sí tienes. Entonces yo creo que es una historia de amor, pero no solamente entre 2 personajes, sino entre varios, y de cómo el amor se da como un vínculo muy especial, pero que también tiene su momento y sus tiempos, ¿no? Que no es esta cosa idealizada de amor eterno y felicidad duradera, porque cada vez ocurre menos. Yo me temo.
Las neurosis que tú retratas también en tu novela son como interruptores del equilibrio emocional de las personas. Sí, bueno, un amigo mío decía que si a los 40 y pocos años no tenías hijos, tenías mañas, ¿no? Y es que realmente vas adquiriendo muchas manías. A veces tienes hijos y manías también. Pero sí, nos vamos construyendo una especie de fortaleza que creemos, porque ni siquiera es real, que nos va a salvar de la deriva, ¿no? De partir hacia la locura y a esos terrenos que tanto miedo nos producen, ¿no? La depresión, el dolor, y entonces nos vamos refugiando en estos hábitos cotidianos. Sobre todo estos dos personajes lo hacen mucho. No todo el mundo lo hace. Hay personas que se refugian en las apuestas de caballos. Cada quien encuentra su manera, ¿no? Uh-huh. Pero la idea sí es que la línea divisoria entre la cordura y la locura, por llamarla así, que es, bueno, estos estados un poco alterados de las emociones y de la conciencia, es mucho más tenue y frágil de lo que pensamos que es, ¿no? Y lo mismo entre la salud y la enfermedad, entre la juventud y la vejez. París siempre ha sido un imán para los literatos. Aquí aparece en los cementerios. ¿Es esto una metáfora de un continente, del viejo continente en decadencia? ¿O es que los escritores siempre necesitan, o algunos escritores necesitan, un lugar romántico como París al que tienen que volver? Sí, no, bueno, yo estuve ahí porque, en primer lugar, siempre he tenido una relación muy cercana con Francia. Crecí ahí en el sur. Cuando pues tenía alrededor de 10 años me fui a vivir ahí con mi familia a las banlieues de Aix-en-Provence, y después estuve haciendo un doctorado con la beca del gobierno francés y bueno, pasé 5 años y medio enfrente del cementerio, no porque yo lo haya buscado, sino por casualidad. Entonces, esa experiencia también quería contarla, porque sí te pasa algo mentalmente cuando te despiertas y te vas a la cama frente a las tumbas, ¿no? Y a las tumbas, pues, de personajes tan célebres e ilustres como Oscar Wilde, Marcel Proust, entre otros, ¿no? María Callas y Sarah Bernhardt. ¿Desperdiciamos tanto tiempo en nuestra vida? Pues yo creo que desperdiciamos muchos años haciéndonos, te digo, estas idealizaciones acerca de lo que debería de ser la felicidad, lo que debería de ser nuestra vida, y pasamos una buena parte frustrados y atormentándonos por lo que no tenemos, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión siempre llega, y hay un momento en el que nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas, o tenemos una cosa, a lo mejor es una, pero sí es una amistad importante, un hijo, un vínculo con alguien, una relación amorosa que quizás no habíamos apreciado lo suficiente, y esto era parte de lo que tenía ganas de contar en este libro. Cuando uno va llegando al final de la novela se da cuenta uno del significado del título de tu novela. Sí. Yo creo que esa era la idea, de que hay un momento en el que nos damos cuenta de que nuestro invierno mental ha pasado, ¿no? Quizás no estamos donde pensábamos que íbamos a llegar, pero ya se encuentra la serenidad. La crisis ha afectado a la industria editorial española, que se ha lanzado a la conquista de los mercados de Latinoamérica. ¿Cómo se ve desde el otro lado del Atlántico? Pues es que yo creo que eso es una falsa creencia si lo ves en términos absolutos, porque, por ejemplo, en México somos 80 millones de habitantes, pero lectores hay menos que en España. Y que aquí, en términos de porcentaje de población lectora, hay muchísima más gente que sigue leyendo. También se habla mucho de la amenaza de los medios digitales hacia las editoriales que imprimen libros, pero cuando ves las cifras, se siguen vendiendo muchísimos más ejemplares impresos que libros en digital, ¿no? No está tan caótico el panorama, ni tan aterrador como uno pudiera creer. En México las cosas están muy complicadas también. Sí. ¿Tú crees que se va a ver, o dímelo,
¿Qué es lo que se está reflejando en la literatura actual? Esa dureza, esa situación tan complicada que tiene el Estado de México. Pues es un momento muy importante. Yo creo que es un momento de una gran oportunidad. Después de 20 años, que son los que han transcurrido desde el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, hasta ahora no había habido ninguna toma de responsabilidad de la sociedad civil, y en este momento la gente ya no está dispuesta a soportar más, o eso parece, y eso me gustaría que ocurriera, ¿no? Pero yo lo veo, llevamos 200,000 muertos desde la guerra contra el narcotráfico que empezó el presidente anterior, Felipe Calderón. 200,000 muertos. Es que se dice así nada más, pero es que tienes que pensar en que rebasa Irak, rebasa la dictadura de Pinochet, rebasa todas las dictaduras de América Latina, y en realidad la gente no se da cuenta, piensa que bueno, que la situación es sostenible, pero es que 200,000 muertos no son sostenibles, y son 22,000 desaparecidos, personas que no se sabe dónde están. Entonces, ha habido una toma de conciencia reciente, desde los últimos meses, a partir de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, y la gente ha salido a la calle y se ha manifestado, ha empezado a cuestionar al gobierno y sus prácticas corruptas que normalmente pasaban inadvertidas. Está diciéndole al presidente, bueno, a ver, justifica tus propiedades, de dónde sacaste esta casa, qué precio te hicieron, qué precio te hizo, qué trato hiciste con la constructora. Y bueno, al punto que sí se han movido cosas, ¿no? Yo creo que se pueden medir en declaraciones del gobierno, pero también, por ejemplo, se cerró el festival, el Hey Festival, que hay también en Segovia y en Reino Unido, porque los escritores, tanto mexicanos como extranjeros que participaban en él, dijeron basta de la matanza de periodistas en el estado de Veracruz, donde se celebra este festival. Ya se había dicho y se había denunciado en el festival mismo y no había cambiado nada. Pues ahora van a tener una pérdida, un déficit de 33 millones de pesos, que es una pasta considerable, porque como reprimenda, digamos, de la sociedad civil a lo que está ocurriendo. Se matan periodistas ahí y los responsables siguen en los puestos de gobierno. México también está en una situación muy, muy difícil. ¿Se está viendo traducido en algún movimiento literario, en alguna forma particular de escritura? Pues hay desde hace varios años como una literatura enfocada en el narcotráfico y en esta situación, pero creo que donde más se refleja es en que los escritores que antes no tomaban la pluma para escribir artículos de opinión, lo están haciendo, ¿no? Y cada vez pues escribimos columnas o otro tipo de denuncias, quizás no en la ficción, porque cada quien tiene sus temas, y yo creo que está muy bien que no se hipoteque la creación literaria para escribir denuncia social o política, pero sí en otros espacios como son pues el periodismo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Guadalupe, te dejamos ir, que sabemos que tienes muchísima prisa. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.